4, vamos a Hebreos 4, 14, dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias que estamos aquí hoy, Señor, para celebrarte a ti, aprender más de ti, Señor, acercarnos más a ti. Te damos a ti toda la gloria de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El Salmo 8 habla de que el Señor, que el hombre fue coronado con gloria y con honra, y que el Señor sujetó todo debajo de sus pies, ¿verdad? Pero ¿por qué todo está debajo de todo del hombre ahora? Y sabemos que fue porque Adán le entregó su autoridad y los reinos a Satanás, y por ahí entró, dice la Biblia, que por ahí entró la muerte, ¿verdad? Pero el plan de Dios fue que el hombre fuera el que reinara aquí en la tierra. Y sabe que el plan de Dios no ha cambiado. Lo que él hizo fue que mandó a su Hijo Jesús para tomar otra vez esa autoridad. Y voy a volver a leer Hebreos 4, 14. Y dice así: teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos. La semana pasada, o la última vez que prediqué, hablamos sobre lo que sucedió físicamente cuando Jesús fue a la cruz y qué sucedió en el Espíritu. Cuando el Señor fue a la cruz, había cosas sucediendo físicamente aquí en la tierra, ¿verdad? Que hubo un terremoto, el cielo se oscureció por varias horas, ¿verdad? En el medio del día, imagínense, todo al mismo momento, un terremoto, el cielo se oscurece. Está el que estaba guardándolo a él, cuidándolo, se dio cuenta que él sí realmente era Dios. Y el velo que estaba en el templo físico aquí en la tierra se rasgó de arriba hacia abajo. Y no era un velo cualquiera, un pedacito de tela, era algo que si cogieran 2 o 3 hombres y empezaran a hablarlo, no iban a poder romperlo, ¿verdad? No iban a poder romperlo. Y ese velo se rompió de arriba hacia abajo. Eso está en las redes sociales si quieren ver ese estudio, que está muy bonito. Pero, ¿qué sucedió, verdad? El Señor entró en el templo que está en el cielo. ¿Sabe? Cuando Moisés estaba en la tierra, el Señor le dijo: ve a un templo y asegúrate de hacerlo así como te estoy mandando, porque era una réplica de lo que ya había en el cielo, ¿verdad? Entonces en la tierra cogían los animales, los sacrificaban, ¿verdad? ¿Para qué? No era para el perdón eterno de los pecados, porque no era así. Era una vez al año, el sumo sacerdote entraba al templo, mataban los animales y tenía que seguir todo como la ley decía. Si faltaba algo y el sumo sacerdote entraba allá en el Santísimo, el sumo sacerdote quedaba muerto, ahí mismo, ¿verdad? Era tan serio que le ponían una soga y se la amarraban al sumo sacerdote, porque él no sabía si lo había hecho bien o mal, ¿no? Y si la campanita no sonaba y no estaba y no salía, lo alaban, porque nadie quería entrar ahí porque sabía que él también quedaba muerto, ¿verdad? No podían resistir la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre pecaminoso no puede estar delante de un Dios santo, ¿verdad? Entonces esa sangre lo que hacía era que cubría, no la eliminaba, cubría los pecados del pueblo, ¿verdad? Y aún así el pueblo no quería oír del Señor. Cuando el Señor mandó a Moisés subir al monte y el pueblo estaba por ahí, ellos le dijeron a Moisés: no, que no nos hable él, porque era una voz tan fuerte y tan santa. Ellos no querían oír del Señor, que él hable contigo y tú hablas con nosotros, ¿verdad? Ellos ni querían esa relación porque era tan santa, ¿verdad? Y ellos no se sentían que eran suficientes para poder tener esa relación. Pero el Señor Jesús, cuando entró al templo ese y él entregó su sangre, por eso fue que se rasgó ese velo de arriba hacia abajo, porque ahí nada más que entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? Ahora es lo que estaba diciendo: todos pueden entrar. El que acepta al Señor Jesús puede entrar ahí adentro. El que no acepta al Señor Jesús no puede entrar. No tiene permiso para entrar. Es más, es imposible que entre. No puede entrar. Así que dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Y por qué los cielos? Porque sabemos que en la Biblia habla de 3 cielos, que lo hemos explicado ya. Trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
detengamos nuestra fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar al Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras flaquezas. Nunca podemos decirle al Señor, Señor, tú no entiendes, tú estás allá arriba y tú eres Dios y tú no entiendes. No, Dios mismo cogió todas sus cosas de Dios, la puso a un lado y vino como hombre. Y dice la Biblia que él fue tentado en todo. Para él pagar el pecado por todo, él fue tentado en todo, ¿verdad? Y dice que él se compadece de nuestras flaquezas. No podemos nunca decirle, Señor, tú no entiendes, tú no comprendes, tú no sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que me ha pasado esta semana. Tú no puedes decirle eso, él entiende todo, ¿verdad? Tú le puedes hablar con él que él te entiende. Por tanto, en el versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabe? La palabra gracia y la misericordia. Si alguien va vamos a suponer un ejemplo simple, se está manejando, ¿verdad? Rápido y la policía le pone una multa y tiene que ir a la corte a pagarla, ¿verdad? Y viene alguien y le paga la multa. Él fue el culpable, él fue el que estaba corriendo, ¿verdad? Se la dieron con razón, ¿verdad? Pero alguien pagó esa multa. Entonces así es como las cosas, esa es misericordia. No te lo mereces porque sí metiste la pata o pecaste. No te lo mereces, no te mereces que te paguen la multa, pero te la pagan. No te mereces que te paguen el pecado, pero el Señor la pagó, ¿verdad? Todos los pecados el Señor la pagó. Por eso es que el diablo, me estoy adelantando, por eso es que el diablo no se puede ir, porque sabe que Dios Padre es un juez. Jesús dice en la Biblia que es nuestro abogado. El diablo va y es el que dice la Biblia que es el que te acusa delante de Dios Padre. Día y noche te está acusando, día y noche te está acusando. Pero si tú eres cristiano, ¿verdad? Es como en la corte, tú vas a la corte y preguntas cómo tú dices que eres. Y entonces en inglés le dicen how do you plead, y entonces la persona le dice not guilty, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, como cristianos nosotros decimos, no, nosotros confiamos en la sangre de Jesús y esa sangre ya pagó todos los pecados, ¿verdad? No te lo mereces, pero ya fue pago, todo pago. Entonces cuando el enemigo va a la corte del cielo a acusarte, tú también te apareces en la corte del cielo y tú dices, no, la sangre de Jesús me pagó mi pecado. Mira, el enemigo te tiene con la colita entre las piernas y irse por otro lugar. Y ahí no te puede acusar más, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque entonces el enemigo viene y quiere salirse con las leyes, pero no vamos a permitirlo. Pero ¿por qué hizo falta un sacrificio? ¿Sabe? Cuando vimos por primera vez que el hombre fue separado de Dios, ¿cuándo fue sucedido eso? Cuando el hombre le prestó atención o tomó sus instrucciones del enemigo, ¿verdad? El enemigo fue el que vino a la mujer y me imagino que también le fue al hombre alguna vez. Y me imagino que no fue la primera vez que habló con ella, ¿verdad? Pero muy sutil, que pensara de esta forma, que pensara de aquella forma, que lo mirara de esta forma. Ya el Señor había establecido. Quiero que pienses así, quiero que lo hagas así. ¿Qué le hace el enemigo? El enemigo viene a traer duda a lo que ya Dios ha establecido, ¿verdad? Si ya Dios te dijo que tú no eres culpable, tú no puedes permitir que el enemigo te siga trayendo acusaciones a tu mente, porque él viene a acusarte otra vez de lo que ya tú sabes que ya tú no eres culpable. Él viene para cargarte la conciencia, para que te sientas mal, te sientas mal, te sientas mal. Y sabe que estoy aprendiendo que todo eso tiene también un efecto físico. El sentirse mal de sí mismo tiene un efecto físico y afecta hasta las células, ¿verdad? Entonces el enemigo quiere matarte, o rápido o despacio, lo que sea, pero quiere matarte. Entonces nos vamos a confiar en lo que el Señor ha hecho. Ya Él dijo que todo ha sido pago. Si tú le pides perdón al Señor, Él te dice que Él te garantiza que te va a perdonar, ¿verdad? El asunto es pedirle a Él el perdón, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahora, o le voy a leer en Hebreos 10, y dice así. La ley está titulado La ley no puede quitar los pecados, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, ser perfectos al que se acercan. O sea, cuando me estaban haciendo todos esos sacrificios, nunca era suficiente porque el hombre seguía culpable. Es más, que cuando el hombre moría bajo ese sistema de sacrificio, el ser del hombre no podía, el espíritu del hombre no podía ir al cielo.
no podía entrar al cielo. La Biblia dice que iba al paraíso, y como estudiamos creo que hace 3 o 4 semanas, el paraíso era un lugar que era parte del infierno, ¿verdad? Entonces había una parte que estaban los que eran injustos y había una parte que estaban donde están los que eran justos, y todo lo que explicamos hace 2 o 3 semanas y lo comprobamos a través de la Biblia. Estaban los justos, ¿verdad? Y ahí estaba Abraham, los profetas, Lázaro, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿verdad? Pero todo eso todavía estaba bajo el dominio del enemigo. El espíritu de la persona esa no podía entrar al cielo, ¿verdad? Porque todavía el sacrificio no se había hecho, todavía había una deuda, todavía estaban bajo el dominio de Satanás. Vamos a hablar ahora entonces sobre el sumo sacerdote, porque él fue el que hizo posible que entráramos al cielo, ¿verdad? Porque en este momento, aunque usted esté aquí o mirando por las redes sociales, si usted es cristiano y Jesús es su Señor, usted físicamente está en la tierra y espiritualmente está aquí, pero también espiritualmente está sentado con Dios Padre en el cielo. ¿Cómo es eso? No lo entendemos 100% porque es la Biblia que hay misterios, pero así lo creemos y así lo sabemos, ¿verdad? Entonces, Hebreos 7, 26 me explica un poquito más. Dice así: ¿por qué convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos? Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. ¿No ven? Cuando el Señor Jesús, ahora vamos a estar atentos a esto, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Y él acabó y él resucitó, miren lo que sucedió. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Si no fue hecho por manos, ¿por quién fue hecho? Por el Señor. Una representación del verdadero. El templo que estaba aquí en la tierra, donde estaba el Santísimo, fue una representación de lo que estaba en el cielo. Y dice así: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, ¿verdad? Ahora el Señor fue al cielo, se presentó delante del Señor, entregó su sangre, que es el pago de todos nuestros pecados, y ahora Él lo entregó. Ahora cuando Dios Padre nos mira a nosotros, primero que podemos entrar al cielo, ¿verdad? Segundo, que ahora cuando Dios Padre nos mira a nosotros, Él no te ve así como quizás tú mismo te veas o tú mismo me veas a mí misma, ¿verdad? Que falta esto, lo otro, esto no está perfecto. Él no ve nada de eso. Él te ve a través de Jesús. Él te ve ya con la perfección que Él te ha creado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de what's the guy's name that he fight with 300? Not with the 10,000, what was it? Gideon. Oh, Gideon. Gideon. Pero se dice Gideon en español. Pero el Señor le dijo, él vio un ángel y le dijo, hombre valiente. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el hombre valiente? Estaba escondido. Estaba escondido. Él no se veía como un hombre valiente. Él se veía como un cobarde. Él mismo se veía como un cobarde. Pero el Señor dijo, hombre valiente. El Señor cuando te mira a ti, Él no te ve con todas las faltas que tú quizás te veas. Él te ve perfecta, santa, sin pecado, ¿verdad? Limpia, ¿verdad? Él te ve así, ¿verdad? Entonces tenemos que estar de acuerdo con Él, porque si no estamos de acuerdo con Él, entonces estamos de acuerdo con el enemigo, que nos sirve la lista de la basura que tiene el enemigo, ¿verdad? Entonces, o estás de acuerdo con Dios o estás de acuerdo con el enemigo, ¿verdad? Vamos a estar de acuerdo con Dios, porque la palabra de Dios te trae vida. ¿Sabe que si uno mismo, sabe que hay personas que tienen un estudio de las personas que se van a retirar aquí en los Estados Unidos, se retiran a 60 y no sé qué edad, y entonces ellos empezaban en el estudio, las personas decían, bueno, se iban a retirar a cierta edad y iban a entregar el negocio que tenían por donde quiera que estaban trabajando, y vieron que en el estudio que el cuerpo físico de la persona cuando decía que se iba a retirar empezaba a no trabajar el 100% ya, empezaba a ir más despacio, empezaban a morir ciertas partes de su cuerpo, ¿verdad? Porque la persona empezó a decirse así, ya no tengo que trabajar, ya no tengo que hacer nada, no tengo responsabilidad, ¿verdad? Todas cosas del enemigo, ¿verdad? Porque el cristiano siempre tiene responsabilidad, el cristiano siempre es embajador de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces el enemigo tiene hasta un sistema preparado para cuando llegue a cierta edad, que vayas a pensar así, que pienses asado. Hoy cuando llegues a esta edad, que tiene que suceder esto, mentira del diablo.
Moisés murió a how old was Moses when he died? Moses, do you remember? Moisés era ciento y pico de años, y sabe que dice la Biblia que su visión era perfecta, ¿verdad? La visión de él era perfecta, ¿verdad? Y en la Biblia vemos que habían hombres de Dios que no murieron bien ancianos y no tenían nada, ¿verdad? Porque el enemigo está programando a las personas a pensar de cierta forma. Entonces, por eso que el parte del ayuno, estoy seguro que el Señor lo hizo así, para eso es eliminar esa voz del enemigo. ¿Sabes? Cuando tú decías la revisión, empieza, compra esta pastilla que te da este beneficio. Y te hace este daño, pero te da este beneficio, ¿verdad? Este beneficio pequeño, pero mira todo el daño que te hace. Entonces, y dice, y si tienes estos síntomas, llama a tu doctor y pídele esto. Es metiéndote ideas en la cabeza que tienes esta enfermedad, que tienes aquella enfermedad, que te pasa esto, que te pasa aquello. Mira, bla, bla, bla del enemigo, ¿verdad? Entonces, mejor no ver nada de eso. ¿Sabe que hay la gente esa que se llama Amish, que está por Pennsylvania? Cuando sucedió esa enfermedad que ni quiero mencionar hace 2 años, ¿verdad? Ellos ni se habían enterado, ninguno de ellos tenía nada, ni se habían enterado, ¿verdad? No se habían enterado. Tuvieron que ir allá, el noticiero fue allá, vi un reporte que fue allá y le avisaron que esto estaba sucediendo en el pueblo. Y ellos dijeron, no, aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque no fueron convencidos a través del noticiero y las noticias que estaban enfermos, ¿verdad? Hay gente que han recibido lo que ellos establecieron, ¿verdad?, en su cuerpo, y ahora se está comprobando que las personas que recibieron eso son las que más enfermas están, ¿verdad? Entonces no podemos estar oyendo las voces del enemigo, no podemos oír la voz del enemigo, la voz del Señor. Señor, si Él te dice que vaya y reciba algún tratamiento, usted va en el nombre de Jesús y lo recibe. Pero si el Señor te dice que no, Él sabe porque Él se dice que no, todos los cuerpos son diferentes y no van a recibir lo mismo igual, ¿verdad? Entonces, estar de acuerdo con las cosas del Señor. Vamos a seguir en Hebreos 9:24. Dice así, porque Cristo no entró en lugar no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Póngase usted a pensar, y hágalo personal. El Señor Jesús fue al cielo representando, dígaselo a usted misma, el Señor Jesús fue al cielo y me representó a mí, ¿verdad? Dígaselo a usted misma, el Señor Jesús fue al cielo y me representó a mí, ¿verdad? Porque hay veces que estamos oyendo, yo, eso le pertenece a otra persona. No, es para usted. El Señor Jesús fue al cielo y me representó a mí, ¿verdad? Y dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él no hizo eso. De otra manera lo hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea, el Señor Jesús nada más que tuvo que dar una sola vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no pecó, Él tomó los pecados de las personas, ¿verdad? Y el sacrificio de Él fue el sacrificio perfecto. No hay que sacrificar más animales, no hay que matar ninguna gallina, no hay que hacer más nada. La sangre de Jesús es perfecta y es el sacrificio perfecto. Cualquier sacrificio que no sea ese, no es de Dios, ¿verdad? Cualquier otra cosa que usted vaya a ofrecerle al Señor que no sea a través de la sangre, no es del Señor. Hebreos 9:12 dice así, y por medio de la sangre de muchos cabrios y de becerros, sino por medio de la propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces lo que Él obtuvo para nosotros no tenemos que hacerlo otra vez, no, fue una vez y por todas, ¿verdad? Cuando el Señor fue a la cruz, fue y pagó el pecado de aquellos que habían muerto, de los que estaban en la tierra en ese momento y de los que están por venir, ¿verdad? Los que iban a venir, ¿verdad? Él pagó el pago por todo. El asunto es recibir el regalo, ¿verdad? Es como si usted hubiese ordenado un carro por teléfono y hace el pago y lo paga 100% y nunca va a recoger el carro. Y nunca usa el carro, ¿verdad? Hay que ir a reclamarlo, ¿verdad? Hay que reclamar la sangre. No, Señor, yo te acepto como tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y entonces aceptarlo, porque el Romano nos dice que confesamos y somos salvos, ¿verdad? Hebreo 28 sigue así, dice 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido
habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y por qué dice ahí sin relación con el pecado? El Señor Jesús más nunca va a tratar con el pecado una vez más. Él no va a tratar con... Él pagó el pecado. Cuando Él venga otra vez ahora es para juzgar, ¿verdad? Porque el que lo aceptó tiene vida con Él, y el que no lo aceptó, muerte eterna, ¿verdad? Porque el espíritu de la persona nunca va a dejar de ser, o va a estar en el cielo con el Señor, o en el infierno con el dueño del espíritu ese que sería Satanás si no ha aceptado al Señor. Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofreciendo una vez y para siempre. Y lo estoy leyendo porque en varias, para hacer énfasis que en varios lugares en el libro de Hebreos lo sigue repitiendo porque es muy importante, que el Señor fue a la cruz, entregó su cuerpo y una vez y por todas la deuda está paga, ¿verdad? No tiene que hacer más nada. Y sabe lo que es interesante, que el Señor Jesús fue a la cruz y sabemos que antes de ir a la cruz Él fue al jardín, ¿verdad? Y en el jardín ese Él pasó tiempo con el Señor y dice que Él lloró y eran gotas de sangre, ¿verdad? La Biblia no dice esto, pero me imagino que fue algo horrible, porque el pecado, Él iba a tener que tomar el pecado del mundo, la verdad, de todos aquellos que iban a estar en el mundo y están en el mundo. Y ese pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es ir en contra de Dios. Y aquel Dios que Él ama, que le dijo, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Él iba a tener que ir, tomar aquello que iba en contra de Dios, ¿verdad? Es como la persona que usted más ame, a su padre, a su hijo, el que sea. Imagínense que todos los insultos que le han dado en la vida a esa persona, usted ahora tenga que hacerse cargo de esos insultos y tomarlo, ¿verdad? Entonces era una separación de Dios en una forma bien fea, porque tenía que tomar toda esa carga, ¿verdad? Entonces dice ahí que Él estuvo sangrando sangre. Entonces Él entiende de todo, ¿verdad? Voy a leer ahora en Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, y aquí cuando dice Dios, es Dios Padre, en estos últimos días no ha hablado de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces Dios Padre, por lo que hizo el Señor Jesús, le dio, sabe que la Biblia no dice que dice que toda rodilla todo se va a arrodillar delante del Señor. Eso no iba a suceder hasta después de la cruz, ¿verdad? Por lo que el Señor hizo, el Dios Padre le dio toda esta herencia. Y dice la Biblia que todo lo que pertenece a Jesús nos pertenece a nosotros. Voy a seguir leyendo. Hebreos 1:8 dice: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto es Dios Padre hablando de Jesucristo. Y dice en el 10: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Entonces el Señor Jesús siempre va a permanecer, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. El mismo planeta va a envejecer y un día va a acabar. Y dice en el 12: pero viene una tierra nueva. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudadas, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Señor Jesús ahora está sentado, está dentro, es algo, una de las misterios, ¿verdad? Él está dentro de nosotros, Él está con Padre, Dios Padre, Él está con todos los hijos de Él en la tierra, ¿verdad? Él está con cada uno de nosotros. En la Biblia, en ese templo, para ir a buscar del Señor, Él tenía que físicamente ir allí al lugar ese donde estaba el templo ese físico. Ahora la Biblia dice que por el sacrificio del Señor Jesús, cada persona que ha aceptado al Señor, usted es el templo de Dios, ¿verdad? Usted es el templo de Dios. Nosotros traemos al templo. Este es el templo físico, pero nosotros somos templo de Dios. ¿Quién vive dentro de nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Santísimo está dentro de nosotros, ¿verdad?
Ese lugar santísimo que el sumo sacerdote no podía entrar, ahora nosotros lo llevamos donde quiera que nos vayamos, ¿verdad? Vas para acá, llevas el Santísimo, vas para allá, llevas el Santísimo, ¿verdad? El Santísimo está dentro de nosotros. Y esas son cosas que el Señor quiere que nos acordemos, ¿verdad? Porque el enemigo está suelto en este planeta y mira, él no duerme. Él dice la Biblia que se cansa, pero él no deja de molestar. Yo uso otra palabra. Él no deja de molestar, ¿verdad? Él sigue ahí, Pero entonces, usted, que es más fuerte y más sabio que él, no, el Santísimo vive dentro de mí. Soy simiente incorruptible, ¿verdad? En este momento estoy sentado con Dios Padre. Ay, Dios Padre me ve perfecta, santa, ¿verdad? Y entonces usted empieza a hablar las verdades que el Señor ya te conoce. Por eso es que hay que estudiar para saber la verdad. Porque como el pastor Char estaba explicando, si el enemigo vino y habló con Eva, y Eva le hubiese dicho, si tú caíste del cielo, el Señor te botó, aquí no vengas a hablarme mentira, vete para allá. El planeta en este momento estuviera en otra condición, ¿verdad? Pero el momento de Eva, ese momento existe para todo el mundo en cada momento, porque el enemigo está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta suya a esas mentiras del enemigo? Cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo que él hizo? Está escrito. Entonces, cuando nosotros somos tentados, o el enemigo viene con mentiras, está escrito. El Señor Jesús me ve a mí, Dios Padre me ve a mí, santa y sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó en la cruz. Porque si no hubiese sido así, entonces usted está diciendo que la cruz no sirve, ¿verdad? Si usted le va a creer al diablo, usted está diciendo que la cruz no sirve y no fue suficiente, y que la sangre de Jesús no hizo nada. Entonces, o estamos con el Señor y de acuerdo con Dios que eres santa y eres santo, o estás de acuerdo con el diablo que no sirve para nada. ¿Cuál es, verdad? Entonces vamos a poner de acuerdo con el Señor Jesús, ¿verdad? Dice Hebreos 2:14, así que, por tanto, los hijos participan de carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo. El Señor Jesús participó de carne y sangre, ¿verdad? Por eso que Él entiende cuando tú vas a Él y tú le hablas, Él entiende, ¿verdad? Porque Él participó de esta vida. Dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, que es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Aquellos, y la Biblia lo dice en varios lugares, que aquellos que están oyendo la voz del enemigo son esclavos de ese enemigo, ¿verdad? Por eso hay gente que se han vuelto loca por oír el enemigo y creerle sus mentiras, se vuelven locos, ¿verdad? El pastor Chad está hablando de un evangelista que ya está en el cielo, Kenneth E. Hagin, ¿verdad? Él dice que él estaba orando por una persona y era una pastora, y el pastor siguió en la iglesia, pero la pastora cogía en esos tiempos, eran en 1940 y pico, cogían a la gente que pensaban que no estaban bien de la cabeza y lo metían en un hospital por ahí y ahí hasta que morían, ¿verdad? Y entonces dice que buscaron orar, estaban pidiendo oración por esa mujer. Estuvo ahí 8 años. Y entonces ellos se metieron ahí una oración por esa mujer. Y ¿sabe lo que sucedió? Era un demonio que la había atacado y ella empezó a creer las mentiras de él, ¿verdad? Bueno, para no alargar el cuento, porque había muchos detalles, el demonio la deja. Y ella ni se acuerda, esos 8 años que estuvo allí, metida allí, ella no se acuerda de eso. Entonces le preguntaron, ¿qué fue lo que pasó contigo en tal día? Y ella dijo que empezó a creer una mentira, una mentira, la voy a repetir la mentira, pero ella empezó a creer esa mentira y a meditarse en esa mentira y a meditar en esa mentira. Cuando tú meditas en la mentira del enemigo, no solo te vuelves esclavo del enemigo, ¿verdad? Pero le abres una puerta espiritual para que él entre a tu vida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trae el enemigo? Muerte. Él no te viene a dar vida, él viene a traerte la muerte. Es el Señor que viene a traer vida, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, cuando Él viene con una mentira, y ya tú sabes que es mentira del enemigo, mira, si no te hace sentir bien, no bien así como el mundo dice, pero si no es palabra de Dios, que no está de acuerdo con el Señor, es una mentira del enemigo. O es una o otra. O es palabra de Dios o es palabra del enemigo. Entonces tenemos que discernir. Hebreos 3:11 dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí está hablando Dios Padre del reposo, ¿verdad? Y el reposo es
se refiere también al cielo, ¿verdad? Aquellos que no quieren creerle al Señor no van a entrar al cielo, porque hay un versículo que dice, tú me dices a mí, Padre, Padre, o Señor, Señor, pero no hace lo que yo te pido, no me crees, ¿verdad? Entonces dice que no van a entrar a su reposo. Y el 18 dice, a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Están hablando de dos cosas, están haciendo una comparación de aquí en la tierra, porque si le leo todo es largo, pero el asunto es que están haciendo una comparación. Los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios, ¿verdad? Y entonces él está usando eso mismo para decir, aquellos que no le creen al Señor, lo que Él hizo y el sacrificio grande del Señor Jesús en la cruz, son desobedientes y no van a entrar al cielo, no van a entrar al reposo de Él, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle, sin fe no vamos a entrar al cielo, sin fe no vamos a ver a Dios, ¿verdad? Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, que no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. El Señor le está diciendo que el corazón malo es el que es incrédulo, el que no quiere creerle al Señor, ¿verdad? Y dice más adelante, dice, para apartarse del Señor vivo, del Dios vivo. Eso está en Hebreos 3:12. Entonces el corazón que no quiera creerle a Dios, dice la Biblia que es un corazón malo, que tiene incredulidad y que es para apartarse del Señor, ¿verdad? El enemigo usa la duda y la incredulidad para apartarte de Dios. Si tú tienes duda de algo en la palabra de Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Espíritu Santo, tú me puedes explicar eso. Yo quiero creer, pero en este momento no entiendo, no creo. Vaya a Dios, que verdad. Y usted le explica al Señor cuál es su duda, cuál es su confusión, y Él es el único que puede sacarlo de esa duda, ¿verdad? Porque el enemigo va a seguir ahí con esa duda. Y lo que tiene que darse cuenta es examinarse a sí mismo, a ver si es que tiene duda. Cuando está leyendo la palabra, o quizás yo lea un versículo y usted oiga una voz por dentro, eso no puede ser así. Atento, no, eso es un enemigo hablándole, ¿verdad? No, esa es la palabra de Dios. Quizás no la entienda, pero la voy a creer, ¿verdad? Señor, tú me la explicas así como tú quieras, ¿verdad? Me acuerdo una vez que le estaba preguntando algo al Señor y le dije, Señor, yo no entiendo, no sé qué cosa fue, no me acuerdo ahora cuál fue el tema. Y eso fue hace como más de 10 años. Y le dije, ¿tú me puedes explicar eso? Y me dijo, bueno, que él quería que fuera a un meeting de Kenneth Copeland que estaba decía Washington, pero era en Virginia. Y fui hasta Virginia, allá Washington, Virginia, en esa área. Y cuando fui allá a la reunión que era de varios días, me dijo, ok, que fuera al lugar donde estaban vendiendo los libros. Entré al lugar donde estaban vendiendo los libros. Me dijo, esto fue paso por paso. Me dijo, ahora ve por la izquierda, por acá, ve por esta línea y ve hasta el final. Fui hasta la línea, fui hasta el final. Y me dijo dónde cogiera, había un CD, que cogiera ese CD. Lo compré, lo llevé para casa. Era una explicación, pero larguísima, de todo lo que yo estaba preguntando de ese tema, ¿verdad? Y me llevó hasta allá lejos para ir a comprar eso, ¿verdad? Pero me lo explicó todo, paso por paso, todo lo que yo le estaba preguntando sobre ese tema, ahí estaba ahí, ¿verdad? Entonces, si usted tiene duda, no es que el Señor le va a decir lo mismo, es así, No, Él le va a hablar con usted como usted pueda recibirlo, ¿verdad? Porque no todo el mundo recibe igual, ¿verdad? Pero Él sabe hablar con cada uno de sus hijos al nivel que esté con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tú no puedes decir, Él no habla conmigo porque le está llamando mentiroso, ¿verdad? Si uno dice que el Señor no habla con uno, entonces le está llamando al Señor mentiroso, porque si Él es tu Padre, ¿cómo tu Padre no te va a hablar? ¿Verdad? Tu Padre Celestial que te quiere tanto, que te mandó al Señor Jesús, porque por toda la eternidad entonces hubiese estado en el infierno, ¿verdad? Pero nos mandó al Señor Jesús. Y para acabar esta sección dice ahí, en el versículo 13, antes exhortaros los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea enderecido por un engaño del pecado, ¿verdad? En inglés dice deceitfulness of sin. O sea, que el corazón se vaya a poner duro a través del enemigo que trae un engaño para hacernos pecar y no creerle al Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra del Señor para el día de hoy, que entender que Él fue a la cruz y que Él entró al cielo, a ese lugar que Él creó aquí en la tierra, fue una réplica de lo que ya estaba en el cielo.
para nosotros entender lo santo que es Él y lo que y el nivel de santidad que hace falta para poder entrar a esa presencia, ¿verdad? Que si no lo hacían exactamente como se le había dicho, la persona moría, porque no podía resistir esa santidad, ¿verdad? Ahora, ese lugar, el real, que está en el cielo, el Señor se presentó allí con el nombre suyo, de cada uno de cada persona, y te representó allí y dijo, no, esta persona, y habló por todos nosotros, son santos. Sus pecados son eliminados a través de mi sangre, ¿verdad? Entonces Él te llevó allí, ¿verdad? Él te llevó allí. Y tú puedes preguntarle al Señor, Señor, enséñame cómo sucedió eso. Que hay muchos testimonios de las personas que han visto la cruz, ¿verdad? Me ha enseñado a mí parte de la cruz y son algo impresionante. Lo mejor que puedes tener es una experiencia con el Señor, porque cuando tienes una experiencia personal con el Señor, no hay quien te la quite. No hay quien te la quite, no hay quien te la robe, no hay mentira del diablo que te diga algo y tú vayas a creer el diablo, porque ya tú estás cierto de esa experiencia con el Señor, ¿verdad? Me acuerdo que el Señor me dijo, estaba hablando una vez en inglés y yo le decía, yo hablaba en lengua y entonces traducía, el Señor puso a traducir a la propia lengua, entonces hablaba en lengua y decía en inglés lo que la lengua había dicho. El Señor me estaba dando la interpretación y me estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Y porque yo le dije, Señor, enséñame sobre el Espíritu Santo. Y me estaba enseñando, entonces en lengua, y entonces me daba la interpretación y yo la hablaba en inglés. Y en una de esas me dice, tú eres mi hija. Yo le dije, Señor, en mi mente, porque yo ni quise hablarlo, yo dije, Señor, el Espíritu Santo, la Biblia me dice que es tu hija, ¿cómo puede ser? Y entonces otra vez, tú eres mi hija. Señor, eso no está en la Biblia, si la Biblia dice que el Espíritu Santo es tu hija. Y la tercera vez fue que, como dice por ahí, me caí de la mano, ¿verdad? Entendí. Pero tú eres mi hija. Y ahí entendí, oh, yo soy la hija de Dios, ¿verdad? No hay diablo que venga a convencerme que yo no soy la hija de Dios. Porque el mismo Dios me dijo que yo soy su hija. No hay diablo que me pueda decir otra cosa. No importa que quien venga, ¿verdad? No importa. El Señor me dijo que yo soy su hija. Entonces, cuando tenemos esas experiencias, son algo que podemos, como una fundación en nuestra vida, que podemos aguantarnos de eso, ¿verdad? No importa lo que pase, yo soy la hija de Dios. Al que le guste, que no le guste, no me importa, yo soy la hija de Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos esa experiencia con el Señor. Y entonces a través de este ayuno, eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Acercarnos más al Señor. Porque Él está ahí. Somos nosotros que nos vamos por ahí andando y para acá y estamos ocupados, el noticiero, la película esta, la novela aquella, y cuando viene ahora hay que dormir y entonces despertarse y otra vez con los fajines. ¿Y el Señor qué? ¿Verdad? Entonces por eso estamos cogiendo un tiempo con intención de pasarnos, eso eran 7, después 8 y 10, ahora vamos por, creo que dijimos que eran 12 minutos. A ver, ahora esta semana son 12 minutos. Hay personas que llevan por horas, pero los que están empezando, empiece con 12 minutos esta semana, con el Señor, apagamos todo, ¿verdad? Ponemos la alarma y ahí nos pasamos los 12 minutos con el Señor. Si usted se pasa tiempo con el Señor, no es que Él no le está hablando, Él está hablando, pero va a empezar a oírlo, ¿verdad? Porque sabe que Dios es un Dios celoso. Él no le gusta que estés haciendo 2 o 3 cosas de una vez. Puedes hacer lo que estás haciendo durante el día, ¿verdad? Con Él, pero a Él le gusta que cuando apartes el tiempo para Él, ese tiempo es de Él, ¿verdad? No que estés haciendo otras cosas y entonces no. Si ese tiempo es de Él, el tiempo es de Él, ¿verdad? Porque si usted, lo que han tenido, se han casado y eso, han tenido, vamos a suponer, una mujer que esté con su novio, que se vaya a casar con él y esté hablando por teléfono. Ella está hablando por teléfono con el novio que le está hablando y eso, y haciendo los planes para casarse, y está hablando también con la amiguita, viendo la televisión, lavando los platos. No, el novio la llamó, ella, todo eso que espera, está hablando con el novio, ¿verdad? Así con el Señor. Toda la atención para Él, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, ¿verdad? Entonces realmente vamos a abrirle esa puerta para poder oír de Él, porque Él sí nos está hablando. So, vamos a ponernos de pie para despedir y tenemos una semana excelente delante del Señor, porque ya tiene todo, mira, preparadito para esta semana, ¿verdad? Si despertamos, dice la Biblia que lo reconocemos en todos nuestros pasos y Él nos va indicando cada paso que tenemos que dar. Y Él tiene cosas preciosas para nosotros esta semana.